pero la cuestión es que todos esos están con base en HTML, CSS y JavaScript. Entonces, listo, ya entrando un poco más en materia, vamos a ver, primero que todo, cómo se estructura una página web. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver esta. No. Entonces, les decía, entonces, bueno, por ejemplo, vamos a analizar esta página del espectador, una noticia. Entonces, las páginas las tenemos que pensar como bloquecitos, las vamos a pensar como bloques de Lego. Entonces, entonces vamos a ver acá con cuadraditos, transparente, listo. Entonces, si vemos la página, podemos ver que primero acá hay un elemento, que es un menú de navegación, que luego acá tenemos un título principal, que por ejemplo acá hay una descripción, unos links, una imagen, un párrafo. Entonces todos esos elementos se pueden pensar como cada bloque que constituye nuestra página. Entonces, por ejemplo acá la publicidad, que pues de hecho acá esto serían dos partes porque está eso y está la imagen. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Resulta que cuando nosotros estamos haciendo una página, tenemos que pensarlo así, porque no podemos solo empezar a hacer la página y ya, ir metiendo un título, un párrafo, no. Tenemos que pensar cómo la vamos a estructurar y cómo va a ser el orden. Entonces, por ejemplo, ya sabiendo eso, que se estructura, vamos a ver ya un poco HTML. Entonces acá tengo esta herramienta que les decía, que es un editor de texto online. Lo pueden buscar, se llama CodePen. Sirve para hacer código HTML, CSS y JavaScript online, por si no quieren usar un editor de texto. Yo uso Visual Studio Code, ahorita les hablo de eso. Por ahora vamos a enfocarnos acá en esto. La estructura de HTML se basa en etiquetas. Etiquetas que van entre signos de mayor y menor. Pues, por ejemplo, una etiqueta que se llama H1, pues se abre menor, se cierra bien, y ese es el inicio de nuestra etiqueta. Para cerrarlo, hacemos menor otra vez, slash H1, y ahí se cierra una etiqueta. Lo que vaya dentro de nuestra etiqueta es lo que se va a mostrar. Por ejemplo, hola mundo. Entonces, acá se explica hola mundo. ¿Qué es H1? ¿Qué significa H1? Significa header 1, header, o sea, como un título de nivel 1. También hay H2. Entonces, H2. Adiós. Entonces, si vemos, este va a ser más pequeño porque es un título de nivel 2. Hay hasta H6. Cada uno es más pequeño que el otro, pero bueno, esto es solo un ejemplo para mostrarles cómo son los tipos de etiquetas, porque en HTML nunca, jamás nos vamos a preocupar por si se ve pequeño, por si se ve grande, por el tipo de fuente, por el ancho, por el alto, nunca. Todo eso es cuestión de los estilos. Entonces, es porque es un error que, por ejemplo, yo quiero un título grande, entonces yo quiero que mi párrafo sea grande. Entonces le pongo la etiqueta H1 porque los H1 se ven grandes. Pero eso está mal porque entonces estoy diciendo que mi párrafo es un título y mi párrafo no es un título. Entonces, bueno, ese es un tipo de etiquetas. Hay otro tipo de etiquetas que son las etiquetas que se cierran, o sea, que no tienen inicio y final, sino que solo se cierran. Por ejemplo, yo estoy acá, Dios mundo, puedo usar la etiqueta BR, que es un salto de línea. Entonces, acá, adiós mundo, acá pueden ver lo que está compilando el CodePen. Otra puede ser un HR, que da una línea horizontal.
y así. Entonces, otra de esas etiquetas, y que pues aparte vamos a ver los atributos, es la etiqueta de imágenes. Entonces, por ejemplo, la etiqueta de imágenes es así, IMG, se cierra, no necesita tener abierta y salida, abierta, bueno, no te necesita tener las dos, solo así, y tiene un atributo que es source, que me sirve para poner la ruta de la imagen, que si yo la tuviera descargada, pues la podría poner ahí. Ahorita lo vamos a ver en Visual Studio Code. Y tiene otro atributo que es alt, que hace referencia a, digamos, a la descripción de la imagen. Es la descripción de la imagen. No sé si a ustedes les ha pasado que esto que ven acá, cuando no les carga una imagen, les aparece imagen de tal persona. Es porque ese es el atributo alt de la etiqueta HTML. Sirve para esos casos en los que las imágenes no cargan, entonces pues aparece lo que se supone que debería ir ahí. Eso es para mostrarle los atributos. Este es el atributo, este es el valor del atributo. Hay otras etiquetas que tienen esas características, por ejemplo, input. Input sirve para un campo de texto en el que yo puedo escribir. Acá puedo escribir. También tiene unos atributos que se conocen mucho, por ejemplo, el tipo. Yo le escribo type, le escribo number. El tipo de mi input va a cambiar a tipo número, entonces acá ya voy a poder escribir números y eso. Le puedo poner text. Por defecto los inputs vienen con tipo texto, pero pues también se le acostumbra a poner el type text a casi todos. Entonces, hay muchísimos tipos de inputs. Por ejemplo, checkbox, que sirve para hacer un checkbox, así. Y bueno, eso sería por el lado de las etiquetas. Así es la estructura de las etiquetas de HTML. Entonces, siguiendo con la analogía que les decía de los bloques, cada una de esas etiquetas es cada uno de nuestros bloques. Bueno, cualquier cosa, si tienen preguntas, las escriben en el chat y yo voy leyendo. Entonces, un momento. Listo. Entonces, vamos a ver algo. Esto, acá les tengo. Vamos a hacer esto pequeñito. Vamos a hacer esa página. ¿Qué tiene esta página? Vamos a ver nuestros bloques. Tiene un título, tiene una imagen, tiene un subtítulo y tiene un párrafo. No tiene más. Entonces vamos a hacer eso. Como les decía, para el desarrollo de páginas web pues, se usa un editor de texto. ¿Qué es un editor de texto? Es un programa que nos permite correr diferentes lenguajes, no solo pues, HTML, CSS, sirve para pues, muchos lenguajes de programación. El que yo uso, recomiendo, es Visual Studio Code, pero hay muchos, hay Sublime Text, Atom, etcétera, etcétera. Yo uso este porque es el que más me gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo acá creo una carpeta, abrir la carpeta con mi editor de texto. Si ustedes lo quieren hacer, pueden ir a CodePen y lo van haciendo. Acá también funciona, perfecto, para si no lo quieren descargar. Y voy a crear un archivo. Entonces mi archivo tiene que llamarse, bueno, puede llamarse como yo quiera, pero suele llamarse index y la extensión va a ser .html. ¿Por qué se llama index? Esto es algo que, pues, si alguna vez han programado para web han escuchado, se llama index porque es el índice que si nosotros tenemos alojado nuestra página web en un servidor web, por defecto va a mostrar. Entonces, siempre hay un index.html raíz en todas las páginas, en todos los servidores web. Entonces, bueno, se va a llamar index.html y acá ya podemos empezar a hacer nuestra página, a poner nuestras etiquetas, nuestros bloques, nuestra imagen. ¿Cómo podemos, por ejemplo, dos checkbox, uno al lado del otro? Listo, esto ya lo vemos justo ahorita cuando empecemos a hablar de CSS. Entonces, listo. Si yo quiero empezar a hacer esto, ¿qué se nos ocurriría? Entonces yo diría como, listo, esto es un título principal,
Entonces pongo un H1 y escribo lenguajes de programación y me va saliendo. Entonces, bueno, para abrir un documento, pues ustedes solo se van a la carpeta donde esté, acá, y lo abren y se les va a abrir en el navegador. Y cada vez que hagan un cambio en el documento, guardan y acá van a tener que recargar para que se hagan los cambios. Importante porque a veces uno no recarga y es como, ¿por qué? No me funciona, pero pues tienen que recargar. Listo, entonces yo digo que listo, estoy empezando a hacer mi página y va bien. Resulta que no. HTML tiene una estructura antes que todo esto, que la voy a escribir acá rápidamente con ayuda de Visual Studio Code y ya se las explico por partes. Empecemos acá. Esta es una etiqueta doctype que me dice el tipo de documento que es. Yo acá voy a escribir comentarios y si algo, pues al final les comparto todo esto. El tipo de documento que es. Aquí están los comentarios en numeral. No sé si es así. De manera. Bueno, para evitar los problemas. Ahí. Sí. Tipo de documento que es. La siguiente, HTML. Esta etiqueta, voy a hacer acá un tab. Esta etiqueta HTML es la que va a guardar todo nuestro HTML. Todo lo que vayamos a meter de HTML va a ir ahí. Entonces, va a ir dentro de estas dos etiquetas. Esta es el atributo language, que en este caso está en inglés. Vamos a poner en español. Este es pues el atributo de los idiomas. Lo pueden buscar en internet, hay muchísimos. Entonces, esto pues es la etiqueta HTML, básicamente nos dice que todo lo que hay adentro es HTML. Las otras dos partes importantes que dentro de la etiqueta HTML es el head y el body. Entonces, en head va toda la metadata. ¿Qué es la metadata? Es todo lo que no se ve. Pues cuando se le quieren agregar, digamos, Google Analytics a una página ahí. Si yo quiero enlazar una hoja de estilos, que ya lo vamos a ver, lo pongo ahí. Si quiero usar alguna librería externa, la pongo ahí. Es información que no se ve en la página. Entonces, por ejemplo, lo único que, digamos, se va a ver y no, ni siquiera se está en una página es esta parte de acá, el título. Si nos vamos acá al navegador, bueno, acá no me dice nada porque tengo que recargar, me dice que mi página se llama documento. Y si, digamos, si mi página estuviera colgada en internet y alguien busca mi página, en Google, al buscarla, aparecería documento. Ese es el atributo, de eso se encarga el atributo title. Entonces acá le voy a poner mi primera página web. Y acá me va a aparecer así, mi primera página web. Listo. Entonces, ya lo importante es el cuerpo del documento. Ahí sí va a ver todo lo que se va a ver, todos nuestros títulos, nuestras secciones, nuestras imágenes, todo va a ir dentro de la etiqueta hoy. Nada puede ir acá, no puede ir nada nunca, porque aquí no es metadata y tampoco es body. Entonces, pues no es nada. Entonces acá ya podemos empezar a hacer nuestra página. Entonces, listo, empecemos con esto. Este es el título principal. ¿Qué sería? Sería una etiqueta H1, porque es un título H1. Entonces, en una página, por lo general, y es lo correcto, solo hay un H1. ¿Por qué? Digamos que yo estoy hablando de un tema, entonces estoy hablando de computadores en mi libro. Entonces yo digo, título principal, computadores. Y luego pongo otro título principal, pero es que yo estaba hablando de computadores, entonces tendría que, o estoy hablando en otra sección, o estoy hablando en otro libro. Entonces, siempre hay solo un H1, porque un buen, digamos, o sea, no es obligatorio, yo podría poner los H1 que quisiera, pero, digamos, navegadores como Google revisan bien los HTMLs y todo eso para el posicionamiento en las páginas. Entonces, de ahí que tengan que tener un buen HTML. Entonces, listo. Ese es mi título principal. Dice lenguajes de programación.
Listo, entonces ese es mi título principal. Ya después si le queremos cambiar la letra y eso lo cambiamos con CSS. No, recuerden que les digo, de acá no se preocupen nada de estilo, es que yo quiero que eso sea bonito. No, acá eso no me importa. Entonces tenemos eso, entonces ese sería el título principal. Después tendríamos la imagen. Bueno, no tengo esa imagen descargada. Entonces vamos a poner esto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay una etiqueta. Bueno, ahorita hablamos más de las etiquetas. Vamos a usar la etiqueta imagen. Bueno, si yo acá escribo pues imagen y ya me aparece la etiqueta es porque hay algo que se llama emmet, que está en la mayoría de los editores de texto, que de hecho también está en CodePen. Si yo acá escribo imagen y doy tab, automáticamente me pone los atributos y eso. Entonces eso es lo que yo hago acá, escribo imagen y doy tab. Entonces acá me pide listo, la ruta en source y la descripción. La ruta, yo le puedo dar, hay dos tipos de ruta que le puedo dar. O puedo irme a internet y buscar la imagen, copio el link y lo pongo ahí. O descargo la imagen y y la pongo ahí. Entonces eso es lo que voy a hacer. Para acceder a una carpeta, ponen guión, el nombre de la carpeta, si están en la misma carpeta, si no hay una forma, digamos que yo estuviera digamos que este documento estuviera en una carpeta y yo tuviera que salir de esa carpeta. Ahí tendría que ser punto, punto, y ahí saldría esa carpeta. ¿Sí? Acá estoy en las carpetas que están en documentos, porque esta carpeta está en documentos. Entonces, con 2 puntos voy saliendo de cada carpeta de mi computador. Y ahora, como está en esa carpeta, pues puedo simplemente poner diagonal, imagen, y el nombre de la imagen. Y acá, pues pongo la descripción. Entonces, si vamos acá, cargamos. ¿Me carga la imagen? ¿Por qué no me carga la imagen? ¿Sí? Es una muy buena pregunta. Ahorita listo, sí. Como esto está dentro de una carpeta, o sea, están en diferentes partes, con un punto, pues accedo a esa carpeta. Solo con un punto, con 2, salgo de esa carpeta. Y listo. Entonces, ahora sí tengo la imagen ahí. Digamos que si yo quiero que sea más pequeña, solo hago con CSS, pero si lo quisiera hacer ya, si definitivamente necesito hacerlo, le puedo poner acá width, le pongo, digamos, 200. Bueno, width no, pongamos height, de altura. 200, no sé, 100, no sé por qué es eso. Bueno, mejor lo vemos con CSS porque esto también es cuestión de especificidad. Entonces, ¿qué nos falta? Este subtítulo. Este subtítulo sería un H2 porque es un subtítulo. Entonces acá yo pongo H2, y pongo que es un lenguaje de programación. Y pongo un párrafo. Para los párrafos hay una etiqueta que se usa mucho, que es la P, es simplemente la P. Entonces, P, se cierra igualmente y dentro de las 2 etiquetas pongo pues todo mi párrafo. Bueno, yo tengo eso. Bueno, les voy a mostrar de una vez. Eso no es, pero bueno, dentro de descarga. Tengo el párrafo y lo que voy a escribir. Ya lo buscamos acá. Listo. Es esto. Listo. Entonces, bueno, lo bueno de usar como se están dando cuenta, lo bueno de usar un editor de texto como estos es que además de hacer las cosas fáciles para escribirla, ordena todo. Entonces, como lo ordena todo, pues es más sencillo para el programador. Listo, entonces acá, ya si recargamos, tenemos lo que nos pidieron. ¿Sí? Es lo que nos pidieron, solo que puso con una imagen que no es la que teníamos porque pues no la teníamos. Pero hagamos de cuenta que es la imagen que nos pidieron. Entonces, ¿qué vimos ahí? Que primero, cada etiqueta nos está usando una línea.
eso se llama el display. Entonces, este tipo de etiquetas como H1, como imagen, como párrafo, tienen un display de tipo bloque. Eso lo podemos ver, dan clic derecho, inspeccionar, con esta herramienta se van, digamos, a lo que quieren ver. Y acá en la parte de estilos, pueden ver los estilos que se están siendo aplicados a esa etiqueta. Esto que dice acá, User Agent Style Sheet, son los estilos que trae por defecto el navegador. Entonces, si yo me voy, digamos, a Safari, va a tener otros estilos, porque Safari usa otros estilos. Estos son los estilos de Chrome. Entonces, si ven acá dice display block, font size 2M, 2M, que esto es una unidad de medida relativa, 0 píxeles de margen, etcétera. Digamos que para probar, bueno, estos no se pueden cambiar, entonces listo. Eso sería por el lado de HTML. Bueno, para conocer un poco más de las etiquetas, veamos más etiquetas de las más utilizadas. Entre las más utilizadas, primero para la división de la página, está el header, la etiqueta del header, que pues es para el encabezado de las páginas, donde va pues la imagen principal, el título, la descripción. Por ejemplo, si vemos la página que vemos del tiempo, esta parte de acá sería el header. Otra es la etiqueta de nav, que sirve, es así, nav, sirve para los menús de navegaciones, todos los menús de navegaciones de las páginas. Dentro de la etiqueta de nav, lo que va son links. Entonces hay una etiqueta que es la de links, que se usa mucho, que es A, simplemente, y tiene este atributo que sí o sí tiene que ir, que es el link. Bueno, por ejemplo, vamos a probarla. Ir bueno, no sé, a esto. Entonces, ir a CodePen. Y voy a pegar el link. Entonces, si vamos a la página que tenemos, recargamos. Acá me aparece el link, ¿sí? Está pequeñito, pero ahí se ve. Yo le doy clic, me lleva pues, a la página que le puse. Eso es algo que se utiliza mucho, los links. Se utilizan mucho cuando se necesitan usar, digamos, un botón que nos lleva a otra parte. Hay una etiqueta, que es la etiqueta button, y se ven como botones. Acá está. No, recargar. Botón. Pero los programadores solemos bueno, sí, utilizar más la etiqueta a que la etiqueta botón. Y lo que hacemos es con CSS hacer que esto se vea como un botón y listo. ¿Por qué? Porque es más sencillo redirigir a otra página con esta etiqueta. Pero con el botón también se podría hacer si le agregamos un poquito de JavaScript, o incluso dentro de la etiqueta botón lo que hago es ponerle un link a y le pongo esto acá, le digo entonces pues ahora si recargo este botón también me debería llevar acá. Entonces sí, perfecto. Listo. Otra de las etiquetas de división de la página es article, que se usa para un elemento de contenido único. Es que sí, o sea, como si fuera un artículo dentro de nuestra página. Y otra que fue agregada listo. Entonces, listo. En artículo, una nueva etiqueta que se agregó en HTML5 fue la etiqueta section, que sirve para dividir nuestra página en secciones. Además de que yo a una sección le puedo poner un ID, que es un identificador, un atributo ID, es único. Si yo a esta sección le pongo, digamos, lenguajes, ya que estamos hablando de lenguajes de programación. Le pongo lenguajes.
Entonces, yo le pongo la sección, el ID de lenguajes, y digamos que acá dentro pongo un título que sea lenguajes. Y yo puedo hacer que, digamos, este botón vaya a esta sección. Le pongo acá, lo que hago es para acceder a un ID, lo que se hace, digamos, desde CSS e incluso desde JavaScript, es con el numeral. Le pongo acá numeral y le pongo lo que le puse acá, lenguajes. Pero claro que acá no se va a notar, la verdad, por lo que están como en la misma parte. Pero bueno, si vemos acá el link, nos está llevando al ID de lenguajes. Entonces, estas son las que se usan por la parte de división de la página. Esa y otra muy importante, pero ahorita la vamos a ver, que es el div, que la verdad los divs se ven en todas partes de todas las páginas. O sea, una página muchas veces son solo divs, pero pues eso tampoco es bueno por lo que les decía de el posicionamiento, un buen HTML y todo eso. Otra cosa son las listas. Hay 3 tipos de listas. Están las listas, bueno, vamos a poner acá un comentario. Listas. Están las listas ordenadas, que son OL. Qué pena, es que hacen ruido y no quiero que escuchen los martillos. Entonces, están las listas ordenadas, por eso el OL, Ordered List, que tienen elementos que se hacen con LI, list item. Bueno, no todos los, pero estoy diciendo los significados de las etiquetas, pero hay etiquetas que la verdad no significan nada y solo les pusieron el nombre así como porque sí. Entonces, list item, entonces acá yo le pongo item 1, puedo poner otro LI, item 2. Si quieren saber un poco de cómo funciona Emmet, digamos que una ayuda es, digamos, si yo escribo LI por 3, me va a crear 3 LIs. Entonces, ítem, ítem, ítem. Listo. Entonces, recargamos. Digamos que acá, como es una lista ordenada, pues no va enumerando, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Igual todo eso, como les digo, se puede cambiar con CSS. No hay problema. Qué pena. Entonces, otra lista, las listas no ordenadas. Un ordered list, UL. Funcionan igual, solo que no nos van a aparecer los numeritos. No nos van a aparecer asteriscos que se pueden cambiar con CSS. Entonces, la otra son las listas de definición. Voy a poner acá un comentario. Definición, que son con DL, de definition list, y funcionan pues para definir. Entonces está la etiqueta para el nombre y pues la etiqueta para la definición. Entonces, para el nombre es DT, digamos que, bueno, nos sirve una carta DT, digamos Python. Va a ser nuestro título. Y para la descripción de Python usamos DD, para la descripción. Entonces, lenguaje de programación, no sé, más popular del momento. Recargamos, vamos a ver que nos la crea así como, o sea, este es el título y esta es la descripción. Y así pues podemos tener muchos elementos. Vamos a copiar este para que veamos cómo se ve. Y así vamos a tener una lista. Y las listas son algo importante, digamos, a la hora de los menús de navegación, lo que les decía. Un menú de navegación es una lista no ordenada de ítems que tienen por dentro links. Eso es un menú de navegación y así es como se hace. Entonces, ¿qué me falta? Una etiqueta muy importante que es la que les decía ahorita es el div. El div no significa nada, bueno, pues puede ser div de división, pero según la documentación no significa nada. Y sirve
para dividir nuestro contenido en bloques. Un div ocupa una línea entera, entonces eso vamos a verlo así. Creo un div con un párrafo por dentro, y acá, si ven, o sea, no hay nada, mi div no hizo nada, o sea, solo me quedó el párrafo como si solo hubiera puesto la P. O sea, si yo pongo acá una P, un párrafo, que diga párrafo, y realmente los dos están igual. La diferencia es que este tiene un contenedor. Vamos a verlo acá. Y listo acá. Este está solito. Este tiene un contenedor por dentro. Y ese contenedor va a poder tener sus propios estilos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que dentro de un contenedor tener, digamos, una imagen al lado de la otra, lo que puedo hacer es hacer un contenedor general y dentro de ese contenedor hacer otros dos contenedores. Uno que esté a la mitad y el otro a la mitad y que esté uno al lado del otro. Así es como, digamos, se posicionan las cosas. Funciona mucho, se puede ver como si fuera una tabla. Y esto es porque antes funcionaba así HTML, antes las páginas se maquetaban con tablas. Entonces se hacía una tabla, que aparte pues vamos a ver las tablas, cómo son. Se hacía una tabla, la etiqueta pues de tabla es table, y las tablas tienen filas y datos de la tabla, o sea, no se crean las columnas, sino entonces yo hago tr y es table row, entonces va a ser una fila. Y entre pues, de mi table row pongo table data, que va a ser pues, el contenido, entonces digamos, no sé, digamos lunes. Acá pongo martes. Y bueno, pongamos miércoles. Entonces, si vemos, quedaron uno al lado del otro porque es una tabla. Si yo lo hubiera puesto como elementos solos, cada uno me estaría ocupando una línea, así como todas las etiquetas que hemos puesto pues, en esta página. Entonces, pues así se solía maquetar, eso ya no se hace. De hecho, pues es que actualmente pues no se programa en HTML y CSS puro como lo estamos haciendo, pero se sigue manteniendo sí, como esa idea de que todos son tablas, entonces, digamos, se usan frameworks como Bootstrap, que bueno, no sé si lo han escuchado, traen clases predefinidas y se usan filas y columnas. Entonces, siempre se ha pensado en la estructuración de una página como tablas. Entonces, listo. Eso por el lado de las tablas. Ya, pues la verdad es que no hay muchas etiquetas más que se usen hoy en día. Podrían ser las de texto. Entonces, digamos, vamos a hacer un párrafo. Y vamos a escribir un lorem de 100 palabras. Tal vez es mucho. Un lorem es un texto que se usa mucho en el diseño. No significa nada, la verdad no me acuerdo en qué idioma es que está, pero se usa para probar texto. Entonces, están las etiquetas, digamos, para itálica, para, digamos, diseño itálico de la letra. Entonces, si yo escribo acá esto, va a estar en itálica. Y esta otra, digamos, de bold, si yo quiero que esté pues más grueso y eso. ¿Cuál otra está? La de para subrayados, está U. Pero bueno, ¿por qué? Porque estas se las explico últimas, porque no les doy tanta importancia, porque estas son cosas que ya no se usan, son cosas que se hacen con CSS. Que CSS yo puedo ponerle a una letra el grosor que yo quiera, entonces por eso no se usa, pero digamos que también pues funciona si lo que queremos hacer es con HTML. Entonces si vemos acá, pues esto quedó en itálica, esto quedó en negrilla y esto quedó en pues, subrayado. Listo. Entonces, ya conocemos etiquetas, ya conocemos cómo dividir nuestra página en bloques, que todas tienen display block, menús de navegación, links, y listo. Esos son los más importantes, las etiquetas más importantes de HTML y las que más se usan.
Bueno, no, imágenes sí les abrí, igual que imágenes, hay una etiqueta pues para los videos, video, y se agrega pues el video. Otra cosa son las cosas embebidas, entonces por ejemplo, yo quiero agregar un mapa de Google, entonces me voy a Google Maps, y busco, no sé, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y yo quiero que en mi página esté el mapa de la universidad. Entonces le voy a dar acá en compartir y acá me dice mapa embebido y acá me da un código HTML, ¿sí? Copiar HTML. Entonces yo voy, lo copio y lo meto en mi página aquí y guardo para que se acomode todo. Y viene con el atributo, viene con una altura, un ancho, bueno, atributos. Y si recargo la página, acá va a aparecer el mapa. Yo voy a poder interactuar con él y todo. Y eso porque pues lo traje Google Maps. Hay muchas páginas que dejan hacer eso. Digamos YouTube, si yo quiero que mi página sea para solamente poner el envío de mi programa. Bueno, entonces yo voy, un video, bueno, voy a poner le voy a dar en compartir y me va a decir acá en video. Entonces me va a aparecer para copiarlo. Lo copio, lo voy a agregar acá abajo. Y por acá. Y ahí me aparece mi video, va a estar en vivo, lo va a poder reproducir desde ahí. Entonces todas esas cosas, digamos, no sé, publicaciones de Instagram, publicaciones de Facebook, muchas cosas se pueden agregar, calendarios de Google, esas son muchas cosas útiles que uno tiene que saber porque muchas veces no sabe cómo agrego yo un video de YouTube a mi página. Entonces, importante. Listo. Bueno, eso por el lado del HTML, la verdad es que es muy intuitivo, más que todo intuitivo. Si quieren, pues pueden, lo que les digo, ustedes pueden ponerse a ver los documentos de las páginas, de que pues casi todos son divs, no les miento, pero es porque en cuestiones de diseño es más sencillo. Entonces, listo, ya vamos a meternos con los diseños. CSS. ¿Cómo agregar CSS a nuestra página? Hay tres formas. Sí, tres. Entonces la primera es agregar en el head, en la metadata, una etiqueta style y acá dentro poner todos los estilos que yo vaya a usar. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mi H1, entonces H1 y H1, a ver si, la estructura de las reglas, lo que hace CSS es crear reglas, es así. Crea primero un selector, que puede ser una etiqueta HTML, entonces digamos H1, abren y cierran llaves, y dentro de las, se me olvidó el nombre, dentro de las llaves, lo que va a ir son las declaraciones, que son prácticamente atributos y valores. Entonces, por ejemplo, un atributo, color. Color sirve para cambiarle el color al texto. Entonces, color, dos puntos y el color que yo quiero. Puedo usar, si quiero, hexadecimal o también algunos colores predefinidos, por no sé, blue. Entonces yo guardo, si recargo la página, pues ahora H1 va a ser blue. Esta declaración, esta regla únicamente se aplicó a H1 porque es a lo que yo se la estaba dando. Entonces esa es una forma de aplicar estilos, poniendo una etiqueta. Otra forma es agregándosela directamente como atributo a la etiqueta. Entonces yo la pongo style, entonces puedo poner color, bueno, dos puntos, punto y coma, red, digamos. Y recargo la página y ahora pues va a estar en rojo, porque se lo agregué como atributo. Entonces, la verdad es que esas dos formas no se usan mucho. La que más se usa es, primero, creamos un nuevo documento que se puede llamar, por ejemplo, estilos.extensión CSS. Estilos.css. Y acá agrego todos los estilos que yo vaya a poner. Entonces voy a crear
mi regla, H1, color. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no se cambió? ¿Por qué? Pues porque resulta que toca agregarlo al metadata. Se hace con una etiqueta que se llama link, que recibe, como atributo, bueno, esto acá es porque le estoy diciendo qué tipo de link es. Hay diferentes atributos acá, porque puedo poner una relación, digamos, para que sea un favicon. Un favicon es estas imágenes que vimos acá, al lado del nombre de nuestra página, pues acá aparece esta por defecto, pero si yo acá le pongo el link, no, link de estilo favicon, y con favicon.ico, bueno, pues no va a aparecer nada porque no tengo ningún icono agregado, entonces después de algo lo ponemos, pero por ahora, bueno, los estilos. Entonces lo que hago es acceder a el documento que creé, estilos.css. Y ahora sí, pues se van a agregar, se van a aplicar todas las reglas que yo ponga acá dentro. Entonces, por cuestiones de sintaxis, por cuestiones de orden, se hace así y no se hace, digamos, con la etiqueta en metadata, porque pues no. Imagínense ustedes tener todos los estilos de una página gigante ahí. No, no es funcional. Entonces, ¿se puede reproducir videos de manera local? Sí, se puede reproducir videos de manera local. Los descargan, igual que las imágenes, se acceden a ellas y están en una carpeta. Entonces, si está en un video, pues acá en Source va la ruta del video. Listo, entonces, bueno, ¿qué pasa? Que yo puedo acceder a todas las etiquetas que quiera. Imagen, digamos que yo quiero que mi imagen tenga un ancho de 50 píxeles. Y yo escribo eso, esta imagen pues va a verse más pequeña. De hecho, eso es muy pequeña porque vean, está acá pequeñita. Y puedo ir así puedo cambiando el estilo. O sea, hay muchos, entre los más que se usan, digamos, básicos, está width, está height, digamos 100 píxeles. Bueno, eso va a cambiar totalmente la regla, el aspecto de la imagen. Lo que se suele hacer es cambiar el ancho y el alto queda auto. Y si no queda auto, bueno, lo pone acá, auto. Y así, pero bueno, algo importante en CSS, hay dos cosas importantes. Primero, la herencia y segundo, la especificidad. Primero, la herencia. Entonces, digamos que yo quiero que mi título sea rojo. Listo, mi título ya es rojo. Que mi subtítulo también sea rojo. Entonces yo pongo H2 color red. Mi subtítulo también es rojo. Listo. Yo quiero que mi párrafo también sea rojo. Me gusta el rojo. Entonces pongo P, color red. Entonces, bueno, sí, o sea, sí funciona. Pero pues, o sea, he escrito 3 veces lo mismo. En algo que es muy conocido en el programa, algo que es muy conocido en programación es que uno nunca repite código. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo acá puedo hacer algo y es poner H1, H2, P. E igualmente va a funcionar. Le dije listo, agregué a todos esos. Pero entonces digamos que yo ahora quiero que mi tabla también tenga los elementos rojos. Entonces voy a tener que poner coma, también. Que mi lista. Entonces pongo coma, mi lista ordenada. Entonces, si yo quiero agregarle eso a muchos elementos, voy a tener que escribirlos todos así, con comas. Pues no, porque pues eso no sería muy funcional. Lo que se hace es aplicar la herencia. Entonces, en CSS, las etiquetas funcionan como padres e hijos. Entonces, cada etiqueta puede tener un padre y un hijo, dependiendo de la etiqueta. Entonces, por ejemplo, acá el padre de todos es la etiqueta HTML.
Si yo acá llego y digo HTML color red, todo lo que esté dentro de la etiqueta HTML se va a poner todo el texto, ¿no? Va a ser de color rojo. Entonces, así funciona la herencia. Entonces, a la etiqueta HTML no se le suele hacer mucho porque pues no tiene estilos, entonces ¿para qué? Pero sí, digamos, al body. Entonces yo digo, listo, todo mi texto de mi página, en general, todo va a ser de color azul. Entonces, pues cambiamos a azul. Entonces, lo que hago es aplicárselo al body y no tuve que ponerme a escribir el título, el párrafo, coma, ta. No. Entonces, esto se hace para cuando desde el principio yo sé que eso se va a aplicar para todo. Entonces, esto se usa, digamos, yo tengo una página, me dan la página, me dan los diseños de la página y yo veo que toda la página tiene estilo de letra roto. Entonces, en vez de yo ponerme a aplicarle a cada cosa que haga, font family para aplicar el fuentes, se puede usar font family, pero bueno, eso ahorita lo vemos. Se lo aplico al body, porque yo sé que toda mi página va a tener el mismo tipo de letra. Entonces, así se hace. Bueno, ya que estamos viendo el font family, vamos a cambiarle la letra a todo esto. Hay dos formas de hacerlo, bueno, de hecho hay tres. Primera es usando las fuentes que ya trae por defecto, pues, CSS, que pues son las básicas, Arial, todo eso. Pero, pues también, sí, ahí puse Arial, pero también está la otra, que es descargar la fuente. Queremos una fuente, pues, ya personalizada. Descargamos la fuente, la ponemos en nuestra carpeta, acá podemos poner una carpeta que se llama fuentes, y la exportamos acá. O podemos usar las fuentes de Google, que es algo que se hace mucho. Entonces, bueno, acá yo digamos, yo tengo la fuente robot. Puedo usar la que quiera. Vamos a usar... sí, robot. Es la que más me gusta. Entonces, yo acá miro cuál quiero. Entonces, yo quiero esta. Le doy seleccionar estilo. Y acá Google me dice como listo, la quieres como un link. Entonces esto lo va a poder agregar a HTML o importarla para CSS. Entonces vamos a importarla para CSS. Las dos formas funcionan. Lo que hago es ponerla acá. Y acá me dice cómo usarla. Entonces me dice listo para usar esta. Entonces font family role. Entonces vamos a copiar eso acá. Listo. Entonces ahora sí recargamos. Bueno, es que creo que no se ve mucho la diferencia con el Arial, ¿no? Pero, recargamos, ahora sí estaba como antes, ahora sí ponemos el Arial, el robot, y pues ya cambió. Entonces, eso es una buena forma de usar la herencia, cuando yo sé que toda mi página va a tener el mismo tipo de letra. O, por ejemplo, sirve para, digamos que yo quiero este párrafo azul, pero yo quiero este párrafo rojo. Entonces, hay dos formas de hacer eso. Unas con clases y otras con el ID. Pero bueno, para ver clases primero les voy a hablar de lo otro que les comentaba que es importante y es la especificidad. Entonces, no, esperen porque me falta una parte de la herencia. Digamos que yo tengo, ¿dónde tengo un div acá? Voy a hacer un párrafo más grande en este div. Un loren de 20. Listo. Entonces, yo quiero que los elementos que estén dentro de mi div tengan un color diferente, que tengan un color, bueno, negro. Entonces yo recargo y a esto se le aplicó. O sea, lo que se le aplicó a Body se le estaba aplicando a todos. Pero como el mismo nombre de CSS lo dice, hoja de estilos en cascada, esto se va aplicando en orden. Entonces se lee el documento así. Entonces listo, se le aplicó azul. Pero luego que acá luego me dijeron que acá que los div, que acá me dijeron luego que los div van a tener tipo de color rojo, negro. Entonces pues se le va cambiando con respecto al orden.
a menos de la especificidad, que ya les hablo de eso. Entonces, así funciona la herencia, y en este caso es porque yo le apliqué el estilo al div, no a los párrafos, pero es que resulta que estos párrafos son hijos de este div, entonces por eso es que se le aplican. Lo mismo si yo tuviera acá un div dentro de otro div y tuviera muchísimos párrafos, no importa porque ese div siempre va a ser el padre de todo lo que tenga dentro. Entonces, listo. Fuentes, color, listo, herencia. Bueno, ahora sí les voy a hablar de la especificidad. Y para aplicarle estilos a una etiqueta, lo que se suele hacer, lo que es lo más correcto y más cómodo, es ponerle como atributo una clase a las cosas. Entonces, por ejemplo, yo quiero este párrafo. Este párrafo va a tener una clase. Para agregarle una clase, voy a escribir la palabra class. Entonces, acá le pongo el nombre que yo quiera. Entonces, digamos, párrafo. Entonces, esta P es de clase párrafo. Y si yo quiero cambiarle estilos a esa clase, pues voy a irme acá, voy a poner un punto y escribo párrafo. Abro llaves. Y ya puedo hacer ahí. Entonces, digamos, yo quiero cambiarle el tamaño. Entonces, para cambiar el tamaño, pongo font size. Font-size. Con Z. Y pongo acá el tamaño que quiero. Puede ser en píxeles, que pues es la más conocida, pues la unidad de medida de píxeles. Pero la verdad es que la que más se usa es rem, que es con respecto a el tamaño de fuente del navegador. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, por ahora vamos a usar píxeles. Entonces, yo quiero que este párrafo tenga un tamaño de 30 píxeles. Listo, yo recargo y voy y me busco. Listo, es este. Es este, se nota mucho que es ese. Entonces, digamos, bueno, vamos a cambiarle el color. A este. Recargo y listo. Entonces, vemos que esa clase se le agregaron los estilos que le puse. Yo, ¿para qué uso las clases? O sea, ¿para qué se usan las clases? Para cuando hay muchas cosas que van a tener el mismo estilo. Entonces yo quiero que este párrafo sea así, pero yo quiero que este párrafo también sea así. Entonces yo digo, ¿cómo listo? Podría hacer otra cosa, ponerle una clase, otro nombre, párrafo 2, y le pongo los mismos estilos. Eso no tendría ningún sentido porque ya tengo una clase que me va a agregar esos estilos. Entonces, si yo le pongo esa clase, ahora también se va a hacer así. Pero listo, entonces, ¿por qué las clases? ¿Por qué la especificidad? Porque digamos que, ¿por qué no solo, o sea, yo también podría hacer esto? Quito esto, le pongo P, y también se me le agregó. Pero ¿qué pasó? Que se me le agregó a todos los párrafos. Y yo no quería que se pusiera a todos los párrafos, solo a los que quise. Por eso no sé, por eso no usé el selector P, porque yo no quería que todos fueran así, entonces por eso no se usa. ¿Cuándo sí se usa así? Cuando yo sé que todos los párrafos van a ser iguales, entonces hago lo mismo que hice como en Body, que sabía que todos van a tener un tipo de letra, pues hago así. Si yo sé que todos los párrafos van a tener el mismo tamaño, también al principio pues pongo P y les cambio el tamaño a todos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo acá puse, listo, que los párrafos van a ser así. Pero acá luego pongo que los P van a tener otro color. Pongamos otro atributo. Un border. De 2 píxeles, va a ser sólido y va a ser rojo, no sé por qué todo rojo. Entonces acá se me le agregó, no, pero es que eso no me sirve, porque necesito que sea algo que ya haya cambiado. Entonces vamos a cambiar el color a amarillo. Entonces, si ven que este párrafo es amarillo, bueno, no sé mucho el color, pero ese párrafo es amarillo, pero estos no. Pero, ¿por qué? Porque si yo le dije que todos los párrafos, y porque si yo les dije que esto es en hoja de cascada, entonces si acá lo cambié, pero acá lo volví a cambiar, es porque es la especificidad, es digamos el peso, por así decirlo, de cada cosa. Una clase, agregarle estilo a algo con una clase,
tiene más valor que agregárselo con una etiqueta. Entonces, él va a tomar este que este. Entonces, digamos, eso lo podemos ver, clic derecho, inspeccionar. Y si yo veo esto aquí y veo los estilos, bueno, si lo seleccionara bien, veo los estilos y si ven que acá, bueno, es que esto está como correo, listo. Entonces, si ven que acá me dijo que pues, se le aplicó esta regla porque es un párrafo, pero está tachado, es porque se le está aplicando esta y esta es la más importante porque es un selector de clase. También están los selectores de ID, digamos yo le puedo poner a este párrafo un ID que sea único, vamos a ponerle único porque es un párrafo único. Y yo accedo acá, les decía, con el numeral único, y yo acá le voy a poner otro color. Este. Es que esos colores casi no se ven. Bueno, ahí sí se ve. Entonces, también se le está aplicando, primero que todo, el del ID, porque el ID tiene más peso que el de la etiqueta. La verdad, los de la etiqueta son los que menos peso tienen. Para eso hay una herramienta que es Specificity Calculator, pero bueno, no encontré la que era. Pero bueno, después se la encuentro. Listo, entonces la especificidad importante. ¿Qué es lo que más peso tiene? Ninguna de estas. Lo que más peso tiene es la etiqueta estilo. La etiqueta estilo de HTML. Si yo acá le pongo a esto style, bueno, a esto le cambiamos el font size. Sí, entonces vamos a cambiar el font size. Font size 10 píxeles para que sea pequeñito. Entonces este va a ser pequeñito. ¿Por qué? Porque en el atributo de estilos de HTML yo le dije que fuera así. Entonces hay muchas veces en las que acá se le puso digamos, este tamaño y está el programador intentando cambiarle tamaño y por nada el mundo puede. Es porque esto tiene más peso que lo que sea que yo haga acá. Por eso no se le va a cambiar. Excepto, a excepción, hay una cosa que se llama important, que hace que toda esa regla se rompa. O sea, todo lo que les dije. Si yo le pongo importante a algo, eso va a ser lo que se le va a aplicar y punto. ¿Cómo se usa? Y signo de exclamación, important. Pero bien, estoy acá. Important. Si yo le pongo eso, esto sí o sí va a ser de 30 píxeles. Porque yo le puse la etiqueta y le dije, esa va a ser la regla que me va a aplicar. Listo. Listo. Entonces, eso frente a la especificidad es muy importante. Si uno entiende eso, la verdad es que entiende todo CSS y nunca se va a colgar diciendo, ¿por qué mi estilo no funciona en esto? Entonces, una buena práctica primero es no usar import. Jamás, nunca se usa eso. Solo cuando de verdad es muy necesario. ¿Por qué? Porque, como les decía, una buena práctica es ponerle clases a todo. Entonces, digamos, yo tengo acá mi div. Yo le pongo a mi div la clase container. Entonces yo le puedo poner acá a mi párrafo container P. Entonces yo voy acá accediendo a mis etiquetas por medio de clases. Por ejemplo, acá yo le voy a poner un background color, que es un color de fondo, digamos, este azulito. Entonces yo le pongo ese. Y voy a hacer que el párrafo de ese container tenga que sea más gordito. Es un font weight de 800. Entonces, así se le van agregando. Eso es lo que se hace. Cuando uno usa, digamos, estos selectores, cuando les decía, cuando yo sé que todos los de esos van a ser iguales. Cuando yo sé que todos los links son iguales, pues pongo la etiqueta A y los pongo a todos. Cuando yo sé que todos los botones van a ser iguales, hago eso. De resto, se suele acceder así. Otra forma que se me olvidó decirles. Bueno, quitamos esto. Digamos que yo quiero acceder a, a este div. Sí,
a este if, pero que tengan algo escrito. A este if, lo que voy a hacer es, por medio de la clase, acceder al div. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer punto container, espacio, div. Entonces me va a decir, en la clase container, los divs que sean hijos, ¿sí? O sea, el container es el padre. Entonces a esos pónganles un color, no, un color de fondo. Veamos otra propiedad. Un borde. Listo. Entonces un borde. Entonces border. Acá se le pone 2 píxeles. El tipo de borde que es, va a ser sólido. Y va a ser negro. Recargo. Entonces a ese div, que ese div está acá, está dentro de mi clase container, se le van a aplicar esos estilos. Entonces, así, digamos, hagamos algo con displays. Vamos a hacer lo que vi por ahí de cómo poner un checkbox al lado del otro. Entonces, vamos a hacer primero un div. Dentro de ese div, bueno, pues es que los inputs pues siempre van a estar uno al lado del otro porque tienen otro tipo de display. Vamos a verlo acá, inspeccionando. Los inputs, no sé si yo pudiera moverme. Ay. Los inputs tienen un tipo de display que no es bloque. Display inline block, que es por línea, va a ocupar un bloque. Entonces, si yo pongo un input de tipo checkbox también, cargo, va a quedar al lado del otro porque no tienen display tipo bloque. Pero digamos que yo puedo cambiar eso, yo puedo ponerle, listo, acá esto va a ser una clase, va a ser la clase input, y este va a ser igual, va a ser la clase input. Y acá en mi hoja de estilos, primero, entonces le puedo cambiar varias cosas, le puedo cambiar, primero, yo quiero que sean más anchos, entonces le voy a poner 30 píxeles de ancho. No cambio, ¿por qué no cambia? Input, listo, 30 píxeles, ahora cambiar el display. Bloque. Listo, entonces como le aplique el bloque, ya va a quedar uno bajo de otro. Eso sirve, por ejemplo, para los formularios. Cuando uno pone un formulario y pone varios inputs, siempre quedan en uno al lado del otro. Y eso es un problema. Entonces es cuestión del display. Entonces, eso por el lado de los inputs. ¿Qué es más? Se le puede cambiar el input. Veamos uno de tipo texto. Porque estos se usan bastante, la verdad. Pongámosle input text. Voy a ponerle acá que primero el ancho sea del 100%. Listo, bueno, también entre las unidades de medidas que se usan está píxeles, porcentajes, aquí vamos a ponerlo acá. Está píxeles, porcentaje, está viewport height, está viewport width, está rem, está m, entre los más conocidos. Estos dos se usan mucho para posicionar cosas. ¿Por qué? Porque significan viewport height y viewport width. Entonces es con respecto al ancho de la visión de la pantalla y al alto. Entonces height pues es del alto y width es del ancho. Entonces es el porcentaje con respecto a la pantalla. Esto se usa mucho en diseño responsive. El diseño responsive es que una página se vea bien en cualquier dispositivo. Entonces, porque si yo quiero que, digamos, una imagen siempre sea de la mitad del alto de la pantalla, siempre quiero que sea así, pues voy a usar 50% BH y así va a quedar. Entonces, bueno, guardo. Entonces, el input pues quedó el 100%. Otra cosa que le puedo hacer, no sé, que el font size
el font size sea de 25 píxeles. Acá cuando yo escriba, pues voy a escribir con un tamaño de 25 píxeles. Si yo quiero, por ejemplo, no sé, a ver, acá le puedo hacer algo que es input, text, que bueno, pues esto ya se usa para otras cosas. Digamos, cuando yo hago así, estoy diciendo cuando esto pase, ahí, cuando esto pase, o sea, cuando esté en focus, cuando lo seleccione, no sé, haga que el color de fondo sea este. Entonces, cuando lo seleccionan, no me acuerdo si será focus. Pero bueno, esto funciona más cuando son botones. Los botones no hemos visto estilos. Vamos a ver botones. Y dentro de este div, un botón con una clase que sea botón. Y esto va a decir, esto es un botón. ¿Cómo se llamaba? Botón. Digamos, no sé, vamos a verlo primero. Esto es un botón, bueno, que sea más alto. 40 píxeles. Listo, que la letra sea más grande. Entonces, font size, 20 píxeles. Y que yo quiero que cuando, ahora sí, que cuando pasen por encima del botón, la letra, no sé, el color sea, el color sea rojo. Entonces, cuando yo paso por encima del botón, pues eso significa hover, pues va a ser color rojo. Entonces, esto se ve mucho en botones, que cambia el estilo cuando uno lo coloca, o hasta un div yo le puedo agregar esa opción, que cuando le pasen por encima, pues pase algo, haya más sombra, bueno, esas cosas. Esos que los estilos son algo mucho de ir jugando, de ir viendo los estilos que hay. Entonces, digamos que, bueno, ya para finalizar, porque creo que me alargué mucho, les voy a dar unas herramientas que son muy útiles si ustedes quieren, pues de verdad, aprender a programar para web. Aprender CSS es algo pues muy importante y muy funcional. Es algo que ahorita se usa mucho y es importante conocer. Entonces, lo primero está esta, que es de la W3C, que es la que se encarga de de los estándares del HTML y del CSS y de otros lenguajes. Entonces, tienen esta página que es pues la escuela y enseñan muchas cosas de cómo hacer. Entonces, digamos, los menús. Un menú vertical. Entonces acá enseñan cómo hacer este menú. Entonces dicen, listo, un div, con links, entonces dicen los estilos y por qué el estilo así funciona, entonces el color, el display, el padding. Bueno, el padding es un atributo que también se usa mucho que sirve para agregar relleno. Ya lo digamos en este. Yo al container es este de acá, le agrego un padding de 30 píxeles. Va a ser como un relleno. Entonces, si ven que se le agregó un relleno a mi contenedor, eso se usa mucho para distanciar cosas. También la margen, pero es que la margen es diferente porque se le va a agregar por fuera. Entonces, digamos, yo quiero que esto esté más distanciado de la izquierda. Entonces agrego un margin left. Un margin left de 10 píxeles. Entonces, bueno, está agregado, bueno, no sé en qué están, de 30. Entonces con márgenes pues ya vamos mirando como que las cosas estén más distanciadas de las otras. Hay una forma, digamos, yo quiero un div centrado
horizontalmente. Entonces vamos a hacerlo por acá, debajo de este, un div que tenga un párrafo con el Loren de listo, está acá. Entonces vamos a ponerle una clase que va a ser center, porque lo vamos a centrar. Entonces, center, le va a decir que el width va a ser de 50 view width, que va a medir el 50% con respecto a el ancho de la ventana, según cómo lo tenga el usuario. Entonces, si entra acá la mitad, si lo seleccionamos, pues podemos ver que solo estamos seleccionando esa parte. Chicos, que bueno, al parecer se le cayó el internet a Gmail, entonces si me pueden esperar 5 minuticos, les agradecería bastante. Me creen si les digo que lleva como 20 minutos hablando. ¿Me pueden decir dónde quedé, por favor? Nicolás. Nicolás. ¿Alguno me puede decir dónde quedé? Qué pena. Estaba dando una información acerca de una página donde uno puede encontrar más detalles sobre... Ah, listo. Sí. Muchas gracias, Jeffrey. Listo, si les estaba comentando que si ya quieren aprender más del tema y eso, hay una página que es la W3C, que aparte pues es la que se encarga de los estándares del HTML y del CSS, en la que hay muchos ejemplos como pues menús,
estas cosas para sliders, hay por acá, hay muchos ejemplos y explican cómo se hacen. Esto es de mucha ayuda, de verdad acá es donde uno aprende porque le dicen cómo. No sé si vieron cuando les expliqué lo del Paint, ojalá que sí, o si no, qué triste. Está lo del drop down, están muchas cosas, hay muchos ejemplos. Y aparte acá en la parte de CSS, bueno, les voy a mandar esta página por si la quieren ver. Y aquí dice, por si la quieren ver. Entonces, acá hay muchos ejemplos y acá dicen todo acerca de las cosas, digamos de las márgenes. Margin top, bueno, superior, derecha, izquierda, abajo, explican cómo funcionan, las medidas que le pueden dar en porcentaje, en píxeles, en border height, en todo el texto, los alineamientos. Bueno, esto es algo que no les mostré, digamos si yo quiero justificar un texto o que esté para la derecha o para la izquierda, uso esta propiedad text aligned, pero no solo sirve para los textos, también sirve, digamos, para las imágenes. Pues yo quiero, digamos, a esta imagen le tenemos algún estilo. Bueno, creo que no. Vamos a usar por ahora, aunque ya les dije que no lo hiciera. Mi imagen, le voy a decir que text aligned y a la derecha. Y ahora la imagen, pues, bueno, no, ¿por qué? La cuestión es que los elementos de bloque, debe ser porque no está dentro de ningún div, los elementos de bloque también se controlan como si fueran texto. Y pues el texto se controla como texto. Entonces, si yo quiero justificar este texto, bueno, es que no hay ningún texto que pueda justificar, todos están muy corticos. Se pueden aplicar con text align, left, center, right y justify. Son las que hay y se usan mucho. Y entonces, bueno, les decía esto, acá les dicen listas, cómo cambiarle los iconos. También pueden usar iconos. Los iconos se usan, hay una página muy conocida que es Font Awesome, que es la que usan en toda la W3C School, y ustedes pueden agregar este tipo de iconos, digamos, o los menús, estos tipos de casitas, ahí les dicen cómo agregarlas. Entonces esta es importante. La otra que les había comentado, que creo que no me escucharon, fue la de Free Frontend, que esta ya es más de cosas hechas, pero nos sirve para ver cómo lo hacen. Entonces acá digamos hay efectos, tipos de input, entonces acá hay formularios, entonces uno puede ver pues, los formularios que otra gente ha hecho y que están hechos únicamente con HTML y CSS, pero esta página es muy lenta, la verdad. Entonces sirve para uno ver cómo los demás lo han hecho. Uno aprende código leyendo código. Entonces es importante para leer y todas esas cosas. Esas dos les recomiendo. Para HTML sí, pues buscarse una lista de todas las etiquetas, aunque no se usan todas, las que les enseñé hoy son las que más se usan. Los headers, o sea, los H1, H2, H3, los divs, los párrafos, las secciones, los links, los botones y ya. Ustedes ven una página y a base de eso se construye. Entonces, ya, o sea, básicamente eso es una introducción, fue una introducción muy larga, qué pena, pero es importante que hoy en día, según yo, es importante que todos sepamos un poco de esto, porque todos los días estamos frente a algo que no sabemos ni siquiera de qué está construido. Entonces todo es base HTML, CSS y JavaScript, que bueno, JavaScript no les mostré nada, pero JavaScript simplemente sirve para agregarle un poco más de funcionalidad a la página, además de que nos permite comunicarnos con el backend si ya queremos una página dinámica y no una página estática. Con estos tres solo se pueden hacer páginas estáticas. Las páginas estáticas son básicamente en las que no se interactúan con otras personas y las dinámicas pues ya son, digamos, Facebook, YouTube, en las que pues ya, digamos, uno puede tener su usuario y esas cosas en las que uno lo primero que se imagina es una base de datos. Entonces, no sé si tengan preguntas. ¿Cómo se llama la página? Encontrando los iconos.
Font Awesome. Eso está acá, mira, Font Awesome. Pero hay otra que es mejor. Bueno, no sé, no es mejor, pero a mí me gusta más. Es más fácil de usar al principio. Platicon. Esta también. Estas dos. Son muy buenas. Los iconos, si usan iconos, los iconos son texto. Entonces, si yo uso este icono y quiero que sea más grande, lo que voy a hacer es cambiarle el font size, que es un texto. De hecho, cuando agregan un icono, vamos a ver alguno. Ay, pero este es de pagar. Vamos a ver alguno. Cuando agregamos un icono, se agrega de forma embebida. Bueno, esto no, porque este es de FreePic. Se agrega en forma embebida con la etiqueta I de itálica. Pues, o sea, la etiqueta I, yo les mostré que es para hacer la fuente itálica, pero acá no, acá es para I de icon, supongo que para eso lo usaron. Entonces, eso. La página que no decía al principio, la pues no alcancé, Codepen, codepen.io, también es muy buena. De hecho, si van a Free Fronted, ellos usan Codepen para pues que nosotros podamos visualizar las cosas online. Entonces, eso, listo. Pues Visual Studio Code si se lo quieren descargar, es muy chévere. Si ven que pues yo, que todo se me ordena, uso una extensión que se llama Prettier, que es esta. Es para formatear el código, es ordenarlo. Es la pues, que más me gusta y la más conocida. Y listo. Pues, ¿alguna otra pregunta? Debo compartir. No sé si quieren saber algo más. La grabación supongo que pues ya se las enviarán al correo cada uno. Supongo que se las enviarán al correo de cada uno. Cualquier cosa. Yo soy webmaster de la Universidad Distrital y estoy para servirles. Muchas gracias por ver. ¿Puedes enviarnos el código? Sí, eso sí. Eso sí. Voy a hacerlo ya. Les comparto. Puede ser por un link de Drive. Ya se los comparto.